Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Jesús no da una respuesta inmediata. Primero muestra su testimonio, el de su ministerio, que consiste en devolver la dignidad de hijos de Dios a quienes estaban en las periferias y tenían degradada su humanidad. Luego explicó con palabras que esa es su opción, que es la de Dios, y por la cual en Él se cumple la espera del Mesías. Descubramos su acción en medio de nosotros,
e interioricemos su palabra de liberación. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía en este día en que la palabra del Señor, como siempre, nos anima a preparar nuestro corazón y nuestra vida a la llegada del Señor. El verdadero pesebre está en nuestro corazón. Preparemos para acoger a Jesús que viene, quiere cambiarnos, quiere liberarnos, quiere salvarnos. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé, perdóname, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la cercana celebración del nacimiento de tu Hijo nos fortalezca en medio de las fatigas de cada día y nos alcance la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la felicidad y creo la desgracia. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Destilen cielos desde lo alto y que las nubes derramen la justicia. Que se abra la tierra y produzca la salvación, y que también haga germinar la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto, porque así habla el Señor, el que creó el cielo y es Dios, el que modeló la tierra, la hizo y la afianzó, y no la creó vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí, un Dios justo y salvador. No lo hay, excepto yo. Vuélvanse a mí y serán salvados todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo he jurado por mí mismo, de mi boca ha salido la justicia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua jurará por mí, diciendo, solo en el Señor están los actos de justicia y el poder.
Hasta él llegarán avergonzados todos los que se enfurecieron contra él. En el Señor hallará la justicia y se gloriará toda la descendencia de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre las huellas de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Juan el Bautista, llamando a 2 de sus discípulos, los envió a decir al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esta ocasión Jesús sanó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de sus malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan. La buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos ya en este día tan cercano, en la tercera semana ciertamente, es la semana de la alegría. Escuchamos este evangelio maravilloso, hermoso, porque estos discípulos de Juan el Bautista son enviados, ¿verdad? Porque Juan el Bautista quiere saber, o utata y condoumo, ay, como muchas veces también nosotros decimos, ¿verdad? Cuando estamos en un momento tal vez incluso de desesperación, o en un momento en que necesitamos que la presencia de Dios esté aquí con nosotros, ¿verdad? Si hemos implorado, no se olviden ese primer domingo, ojalá rasgaras el cielo, Señor, y vinieras en medio de nosotros. Estamos con las manos suplicantes a Dios, por favor, Ñandeyara Yumina, a ver si podemos salir de la corrupción en nuestro país, a ver si podemos verdaderamente vivir la vida cristiana en nuestro país, pero en profundidad, ¿verdad? Y con seriedad, porque hay mucho lalá, hay mucho lalá. Incluso decimos, no sé, yo soy exalumno salesiano, soy exalumno del San José, soy exalumno de Santa Clara, soy exalumno de las Teresas, soy exalumno, no sé, hay tantos colegios religiosos del Cristo Rey, no sé. Pero después en el fondo, estando al frente del gobierno o estando al frente de nuestras comunidades, nos damos cuenta que hay mucha corrupción. Y entonces lo que nosotros vemos es el fruto de nuestras acciones, así de sencillo, fruto de nuestras acciones. Algunas veces hay personas, ¿verdad?, que quieren decir con mucha facilidad, ¿verdad?, aquí el coludo, dice, metió la cola, aquí el coludo, o sea, el demonio se está refiriendo, ¿verdad?, como si fuese que es el demonio el causante de todo esto, No,
Al final de cuentas somos nosotros que estamos permitiendo, porque el mal se representa, o sea, ese demonio, daimón, o ese satán, ese tentador, o ese diabolos que pone obstáculos verdaderamente para el crecimiento del reino de Dios, somos nosotros, así de sencillo, ¿verdad? La palabra de Dios, por lo menos, así como te dice la Biblia, es así, ¿verdad? Ahora que nosotros inventemos y digamos muchas cosas con nuestras charlatanerías, esa es otra cosa, pero por favor no confundamos y hagamos decir a la Biblia lo que nos dice, ¿verdad? Porque la Biblia, en realidad aquí ustedes se dieron cuenta en este evangelio que es maravilloso, porque Juan el Bautista también está un poco desesperado y dice, bueno, pero verdaderamente eres tú el que ha de venir o tendremos que seguir esperando a otro. ¿Será que vamos a tener que esperar que llegue verdaderamente el Mesías verdadero a quien estamos esperando? Y Jesús no le responde con un lala, no, Jesús da en la taparana. Sino que antes de decirle, porque también los discípulos vienen y le repiten así tal cual esa frase que Juan el Bautista les había dicho a sus discípulos. Juan el Bautista dice, nos envía a preguntarte, y ahí le repiten, pero así, el texto igualito como ya hemos leído. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Se repite hasta 2 veces esa misma pregunta. Es decir, que esto es lo esencial y lo fundamental que el autor sagrado nos está queriendo meter, ¿verdad?, en la cabecita. Porque después vienen las consecuencias. Si verdaderamente Jesús nació en tu corazón, si verdaderamente eres religioso o eres exalumno de un colegio religioso, de una institución cristiana, de un lugar, de una familia cristiana, entonces tenemos que vivir las consecuencias de esta formación, de esta educación y de los valores que se te han transmitido. Entonces no podemos andar dando vueltas y más vueltas, ¿verdad?, sin vivir estos valores y estos principios elementales y fundamentales que nos han transmitido. Entonces dice de nuevo y pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y en esta ocasión Jesús dice, y aquí comienza. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Primero dice, sanó mucha gente de sus enfermedades. Es decir, que nosotros podemos saber si Jesús está cerca. Nosotros podemos saber si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. Te dice, ¿sabes qué? No te dice, yo soy, aquí estoy, pero mañana que seré, ya puede ir selfish, mira esto y que aquello. No, Jesús aquí no le llama a sacar ninguna foto o a entregar víveres haciendo fotos, ¿verdad?, con fulano, porque se llama víveres o lo que sea, que también depende otra vez, y esos víveres en realidad ya le pertenecen luego al pueblo y a la gente, en fin. Entonces, aquí dice, Jesús comenzó a sanar a mucha gente de sus enfermedades. Es decir, que si nosotros vamos a celebrar esta Navidad en este año 2020, necesitamos ser sanados verdaderamente por Dios de muchas enfermedades. Es decir, dejar de lado nuestras corrupciones, y corrupciones en todo sentido, comenzando en nuestra propia familia. Nuestras corrupciones cuando nosotros no le hacemos caso a nuestros padres, nuestras corrupciones cuando no estamos siguiendo los mandamientos y las enseñanzas del Señor, nuestras corrupciones cuando nosotros no respondemos a ese llamado tan lindo y profundo que el Señor nos hace en el día a día, ¿verdad? Y así entonces, estas son las enfermedades de las que debemos ser sanados. Y tenemos todavía este tiempito, ya que una semana y hoy luego, porque la palabra de Dios con realidad una palabrita, una frasecita, así como en tantas ocasiones y en tantas conversiones que encontramos en la Biblia, es esa acción, ¿verdad?, de la acción y la presencia de Dios que nos toca el corazón. Pero cuando vos te dejas tocar, cuando la fuerza del Espíritu de Dios te deja tocar, ciertamente que ahí entonces habrá el cambio. Estamos en esta semana de la alegría. Estamos en esta semana que le llamamos desde el domingo 3, ¿verdad? Decíamos el gaudete, la alegría. ¿Y por qué estamos contentos? Y mira lo que está sucediendo. Curó a estas personas, a esta gente de sus enfermedades, de sus dolencias, de los malos espíritus. Les devolvió la vista a muchos ciegos. ¿Cuánto necesitamos mirar, darnos cuenta en qué realidad estamos viviendo? Entonces respondió a los enviados, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, que también nosotros podamos contar y podamos decir, esto es lo que hemos visto, esto es lo que hemos oído.
o esto es lo que estamos viendo, lo que está sucediendo ahora en nuestra sociedad. En estos días, cómo verdaderamente nos dejamos tocar por la gracia de Dios y comenzamos a cambiar. Comenzamos a ser diferentes, comenzamos a seguir verdaderamente y a vivir el mandamiento de Dios. Eso significa conversión, eso significa nacimiento de Jesús en nuestro corazón, en nuestro pesebre. Eso significa la Navidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, atiende nuestra oración. Padre, atiende nuestra oración. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que, viviendo en la esperanza, pueda irradiar la alegría del Señor a los que sufren, oremos. Padre, atiende nuestra oración. Por nuestra patria, para que descienda sobre ella la paz del Señor, que libera a los oprimidos y sana los corazones desgarrados, oremos. Padre, atiende nuestra oración. Por los que han perdido la alegría, especialmente los jóvenes y los niños, para que la encuentren en nuestro Señor Jesucristo, oremos. Padre, atiende nuestra oración. Padre bondadoso, escucha las oraciones que hoy te hemos presentado aquí en público y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel tiempo terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor
que eso nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor nuestro Dios. Te alabamos, Padre, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir sus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, y de todo el pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecado y de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A ti, el más inocente,
a ti, el omnipotente, a ti, mi Salvador, mi Rey y Señor, te crucificaron, tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas, mas no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo que entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Oración final. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Y Señor. que tengan un hermoso día. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre María, madre, madre, madre.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe y en este bloque de entrevistas donde tenemos algunos invitados con quienes conversamos sobre algún tema de tinte eclesial o de tinte también de nuestra sociedad. Porque eclesia quiere decir justamente comunidad y por lo tanto todos los problemas de la comunidad que interfieren en el buen funcionamiento de nuestra iglesia, Cajal, comunidad, el Atiguazú. Necesitamos verdaderamente con los principios y los valores encaminar nuestra familia. Nos encontramos aquí con Héctor Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, padre. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes para compartir lo que son temas de actualidad que la gente quiere saber. La gente está profundamente inquieta por lo que está pasando en el país y a nivel mundial, así que estamos a las órdenes para las consultas que sean pertinentes. Muy bien, nosotros quisiéramos conversar un poco el trabajo que ustedes están haciendo como fundación, ¿verdad? ¿Cuál es un poco el objetivo, el nombre, quiénes son los que están al frente también, ¿verdad? De esta fundación y principalmente sabemos que están ante esta situación tan difícil que nosotros encontramos últimamente, ¿verdad? Ante los ataques contra la familia y contra los valores principalmente de nuestra sociedad. Sobre eso queremos escuchar un poco y compartir contigo. Sí, padre, efectivamente yo soy director ejecutivo de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. La fundación hace más de 15 años viene haciendo trabajos para defender los valores de la vida, de la libertad, de la propiedad privada, de la familia, ¿verdad? Creemos que hay un ataque constituido, deliberado y además también bastante cruel contra las instituciones que hicieron grande a Occidente, contra la familia tradicional, contra el mercado, contra la propiedad privada. Y nosotros defendemos eso. Sí, ¿no? Héctor, sobre todo ahí cuando estabas diciendo que hay como un ataque formal, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se basan un poco y dónde encuentran este fundamento, ¿verdad? Para notar que es un ataque programado, porque también en la homilía últimamente el arzobispo de Asunción estaba diciendo un poco lo mismo, ¿verdad? O sea, como que hay algo planificado, ¿verdad? Incluso de aquellos que tienen que defendernos y ayudarnos dentro, por ejemplo, Naciones Unidas estaba anunciando ahí, ¿verdad? O si no, la OEA mismo, y estos son para defender a nuestras naciones, ¿verdad? O sea, a nuestra gente, a nuestro pueblo, y sin embargo son los que están haciendo ese ataque contra la familia o contra los valores de la sociedad. Sí, padre, efectivamente. Fíjese que desde la Fundación ISOS nosotros hemos elaborado un diagnóstico, ¿verdad? Y hemos visto que de manera reiterada estos organismos supranacionales como la ONU, la OEA también muchas veces lastimosamente, o la Unión Europea incluso, está copado por personas con filosofías materialistas y también en términos políticos con filosofía comunista. Quizás mucha gente piense que el comunismo cayó con el muro de Berlín en el 89. Sin embargo, las ideas del comunismo siguen profundamente presentes en la manera de hacer política y más que nada en la política internacional, ¿verdad? Entonces la ONU, por ejemplo, vemos que la ONU a través de su Oficina para la Educación, UNESCO, por ejemplo, le hace loas y elogios al Che Guevara, por ejemplo, que era un asesino comunista, que por cierto también creó el primer campo de trabajo forzosos para personas homosexuales en la península de Guanacabibes, en Cuba, ¿verdad? También la UNESCO, esta oficina de la ONU, le hace, por ejemplo, loas a Simone de Beauvoir, que es una feminista radical maoísta, ¿verdad? El régimen maoísta comunista en China mató más de 40 millones de personas. Entonces, y esto es reiterado, padre,
por ejemplo, a Fidel Castro. Entonces, estos organismos supranacionales, como usted dijo, que inicialmente aparentemente con buenas intenciones fueron ideados, hoy en día se hayan copado de personas que hacen una avanzada programada con financiamiento internacional contra, por ejemplo, las instituciones de la familia y del mercado, de la propiedad privada, ¿verdad? Hoy en día eso se ve muy claramente, padre, en algo que se llama la Agenda 2030, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde si uno observa en los 17 objetivos hay dos elementos que son claves. Uno es que en todos los objetivos está la agenda del género, ¿no? De la ideología del género. Y también en todos los objetivos hay una avanzada brutal sobre la institución que en gran medida hizo posible el desarrollo económico y social de Occidente, que es la propiedad privada, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la familia? Y el género, la ideología del género básicamente lo que busca es destruir los roles fundamentales de la familia, como el rol del padre y la madre. Y obviamente la familia es una institución de carácter privado, ¿verdad? Donde el Estado no puede inmiscuirse. Sin embargo, este plan de avanzada de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, avanzan sobre la institución privada de la familia, incluso atentando contra el derecho más legítimo de todo padre, que es la patria potestad. Ahora, Héctor, con respecto a esto, ¿verdad? Porque eso es un poco lo que se siente, se huele, se percibe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo ellos están trabajando? ¿Ellos ya están trabajando muy abiertamente, directamente, o todavía, como en tiempo de Rockefeller, cuando se atacaba mucho a la iglesia a través de las sectas, que era un poco una cosa medio solapada, ¿verdad? Entonces, pero con un objetivo clarísimo, ¿verdad? La división en aquel tiempo, estamos hablando de los 70, ¿verdad? En que era un poco dividir a lo único que mantenía unida al pueblo, ¿verdad? Que era un poco la iglesia católica, sobre todo, ¿verdad? Sí. Hasta que comenzaba a pulular toda esta cuestión de las sectas, los protestantes, ¿verdad? Que lastimosamente, por esa falta de educación también cayeron en las redes, ¿verdad? Muchísimos cayeron, ¿verdad? Que hoy se declaran protestantes, se declaran sectas, etcétera, etcétera, porque en el fondo cayeron en unas redes dentro de una gran ignorancia, ¿verdad? Ahora, en este sentido, porque tanto sectas o protestantes o cristianos, así que nos llamamos en general con los católicos, luchamos contra esta cuestión de lo del género, por ejemplo. ¿Y cómo entonces ellos están trabajando ahora? ¿Así ya abiertamente o muy solapadamente todavía? Bueno, déjeme ampliar un poquitito ese espectro, ¿verdad? Sí. Porque el ataque fundamental en gran medida de estas corrientes materialistas y del género, comunistas, por cierto, de la ONU y de estos organismos internacionales, tiene que ver mucho con los valores tradicionales de Occidente. Y obviamente Occidente está tejido con una serie de valores, que descienden de la cultura judeo-cristiana romana, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve, por ejemplo, que hay una avanzada sobre esos valores. ¿Y cómo lo hacen? Pragmáticamente hablando. Y por ejemplo, hoy en día se usa mucho el tema de las ONGs, ¿verdad? Las ONGs crecieron exponencialmente desde la década de los 50 y hoy en día, con buenas intenciones, arropados de colores festivos y de consignas alegres y aparentemente benéficas, estas organizaciones no gubernamentales son el Estado detrás del Estado, son el Estado profundo. El Estado muchas veces, para no hacer esto de frente, y estas organizaciones supranacionales como la ONU, utiliza organizaciones de bien común o no gubernamentales. Entonces enmascara su acción. Pero claro, si usted se fija en los programas y en las ideas de estas ONGs, usted se va a dar cuenta de que hay una clara avanzada contra, por ejemplo, la propiedad privada. Sí. Tenemos ONGs en Paraguay que invaden propiedades, por ejemplo. Tenemos ONGs en Paraguay, por ejemplo, que todo el tiempo están hablando contra la institución de la familia, por ejemplo, ¿verdad? Que están incluso enseñando ideología de género en los colegios. Claro. Entonces, podemos profundizar qué es la ideología de género, claro, también en un momento. Bueno, con respecto a esto vamos a seguir porque ahora terminamos este primer bloque, ¿verdad? Genial, padre. Y vamos a seguir con Héctor, que nos visita, y en estos días iremos presentando en varios días las diferentes reflexiones que nosotros estamos haciendo a través de Ñande Yarañé. Un ataque, por eso yo le preguntaba si era frontal o si era todavía solapadamente. Volvemos entonces la próxima con más entrevista aquí con Héctor Acuña.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Dulce manjar, Cordero de Dios, me rindo ante ti en adoración. Vienes hasta mí, me llenas de paz. Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi verdad. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado,
presencia real, principio y final, misterio divino, milagro en el altar. Me postro a tus pies, mi Dios, mi Señor. Jesús, Eucaristía, recibe mi oración. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado.